¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Amigos y amigas de la biblioteca, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del Código de la Niñez y la Adolescencia, un material que nos trae la librería y editorial Intercontinental de Rosa Beatriz Yambay Giret, José Adolfo Torres Mesa, Vilma Mabel González Contreras. Este código actualizado y comentado. ¿Y qué mejor que hablar con dos expertas en el tema de la niñez y la adolescencia? Bienvenida, doctora Rosa Beatriz Yambay, a la biblioteca. Bienvenida, doctora Vilma Mabel González. Así que les dejo el espacio. Están en su casa. Muy buenos días. Un gusto estar contigo, Neri, y con mi compañera aquí de Sueños y de Desafíos, con la doctora Vilma. Nos excusamos en nombre del doctor José Torres porque está de vacaciones con su familia en este momento y agradecemos este espacio para compartir con tu audiencia detalles de este material didáctico, de esta herramienta de trabajo que promete no ser solamente para los profesionales del derecho, sino también para la academia jurídica. Antes de contarle el contenido del trabajo, creo que la doctora Vilma debería también de hacer su presentación respectiva. Muy buenos días, Neri Peña, gracias por el espacio. Qué lujo compartir este momento con la doctora Rosa Beatriz Yambay Giret, que es la culpable dolosa de este sueño que concretamos, ¿verdad? Y a lo que hace al día a día, entregarles a todas las personas que estén interesadas o que les motive a adentrarse en la especialización de niñez y adolescencia para que tengan una herramienta en forma inmediata y que puedan utilizarla. Bueno, cuando me hablas solo, bárbaro, culpable sin... ¿Cómo lo puedo decir? Con intencionalidad. ¡Qué bárbaro! Mira, ¿viste cuando vos te caes sin querer sobre la pizza y entra en la boca y estás a dieta? Claro. Nos gusta mucho analizar muchas palabras. Entonces, en la parte de atrás del libro, no sé si podés fijarte, dice la palabra sufrir. Y lo hemos analizado. ¿Por qué sufrir? Sufrir implica dolor, implica... tiene sus facetas, sus colores. Y bueno, en ese momento lo hemos sentido así, con ese dolor que el código sufrió, se cercenó, se amputó, y de eso te puede hablar la doctora Rosa. Bueno, resulta que Vilma González es agente fiscal de la niñez y la adolescencia en Cordillera, y José Torres Mesa es defensor del niño también en Cordillera. Y yo me desempeño como magistrada del Tribunal de Apelaciones de Niñez y Adolescencia. Entonces formamos como una suerte de un club de lectores, de soñadores del Fuero de Niñez y Adolescencia, y en alguna, y no pocas veces, de tertulia, de discusiones jurídicas, de debates, coincidimos en que hacía falta condensar en un material actualizado, en un material único, todas las modificaciones que fue sufriendo el Código de Niñez y Adolescencia desde el 2001 hasta la fecha. En nada más 2 décadas de existencia
hay una serie, un sinfín de normas que fue como acaba de manifestar Vilma, mutilando, modificando, acondicionando conceptos, figuras, estrategias, procedimientos, etcétera. Y resulta que quien no está inmerso en el tema de niñez, en el fuero especializado, va a marearse, va a encontrarse confundido al momento de decir, pero ¿rige esta norma o no rige esta norma? De hecho, en el anexo del código, a modo de complemento, se presentan una lista de normativas que vienen a modificar y o complementar el código con apenas 20 años de vigencia. Era necesario trabajar, entonces un día en una conversación que tuvimos en ocasión de reunirnos a debatir sobre un caso particular, coincidimos los tres en que debíamos abocarnos a trabajar en este código no comentado, primero concordado, actualizado. Y el desafío siguiente será trabajar ese código comentado con las propuestas de modificaciones según la experiencia que tenemos desde la aplicación procesal, porque el código de niñez es fabuloso como un documento, como un instrumento normativo de enunciación de derechos del niño y adolescente de Paraguay. El problema más grave en el código de niñez, el único problema gravísimo, aparte de la deficiencia de políticas públicas, es la aplicación procesal. ¿Por qué? Porque se aplican principios propios de esta jurisdicción especializada. Sin embargo, supletoriamente se aplica el Código Procesal Civil, un código ya desfasado en los principios que justificaron la definición procesal, y hay una confusión tremenda en el operador que dice, debo aplicar el Código de Niñez, los principios del código, pero tengo un código procesal de aplicación subsidiaria que me dificulta comprender cómo yo voy a efectivizar los derechos del niño en un procedimiento híbrido, cuando podría el código de niñez tener reglas claras y precisas. Ustedes nos están presentando algo actualizado, concordado. Aquí se tiene lo último del Código de la Niñez y de la Adolescencia. No puede faltar en la biblioteca jurídica del profesional, y mucho menos en la biblioteca jurídica del estudiante. Doctora Vilma, ¿quería agregar usted algo? En el sentido de que hay hasta resoluciones de la Policía Nacional, la parte de ejecución penal, en lo que corresponde a penal adolescente, las cuestiones de la parte de salud, de decretos, ¿sí? No solamente tiene las leyes actualizadas, sino también una serie de reglamentos de la parte administrativa. O sea que es un material que, aparte de tener las concordancias con los tratados internacionales, tienen también sus referencias con las demás reglamentaciones que tiene el Estado paraguayo sobre UTI, de procedimientos de la Policía Nacional en flagrancia cuando está con un adolescente infractor en conflicto con la ley penal. Entonces es muy interesante el anexo que viene totalmente concordado con el código. Doctora Rosa. Sí, añadir que cuidamos minuciosamente en este trabajo, Neri, colocar al lector o al usuario de este material en una suerte de biblioteca virtual imaginario, porque tiene el artículo del código, su concordancia interna
concordancia externa con la Constitución Nacional, con la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, con el Pacto de San José de Costa Rica, con el Código Civil, con el Código Procesal Civil, con las leyes modificatorias, por un lado, y por otro lado, el artículo o los artículos que ya fueron modificados, porque hay artículos que ya fueron modificados más de una vez. Entonces, ya también se consigna la norma actualizada, ¿verdad? De modo que la persona que utilice este material tendrá en su escritorio o en su maletín una biblioteca completa, referencial y actualizada en materia de niñez y adolescencia, en el aspecto jurídico procesal y también administrativo. Estoy mirando aquí que agregaron, por ejemplo, lo del Consejo de Superintendencia de la Corte, de la aprobación de guía de audiencias por medios telemáticos, o sea, hasta lo último. Y mira que hay gente que odia los medios telemáticos, pero en el caso de niñez y adolescencia es una herramienta fundamental y una herramienta fantástica, porque imagínate, le tenés a la mamá que tiene conflictos en el Chaco, y o sea, a corta distancia, a corto tiempo, y veo que pusieron en el libro también algo tan importante, porque la salud pública lastimosamente en Paraguay no responde como debería responder, y veo que también están poniendo el protocolo de individualización y búsqueda de servicios de cuidados intensivos en el sector público. Un material fantástico. Sí, modestia aparte, era un anhelo porque cuando uno ejerce la profesión o está en la jurisdicción y tiene solo el código de la niñez del año 2001 y a la fecha, como Vilma acaba de mencionar, padeció tantas modificaciones, tantos complementos surgieron a partir de entonces hasta hoy, que resulta que yo puedo definir el derecho del niño a la efectividad de sus derechos, pero yo, ¿cómo voy a materializar esta efectividad si una mamá que vive en Pilar y un papá demandado que está, por decirlo así, en la gerencia? Y la ley, y conste que se anticipa a la pandemia, la ley que autoriza la realización de las audiencias telemáticas, fundamentado justamente en el interés superior del niño. Y en este caso, siempre el argumento, la justificación de la aplicación de los medios telemáticos en el diligenciamiento de una audiencia en materia de niñez y adolescencia tiene que responder al interés superior. ¿Y cuál situación más fantástica para incursionar en ese concepto? Por ejemplo, en los casos de o medidas cautelares o fijación de cuota alimentaria, por ejemplo, en materia de niñez y adolescencia, ¿verdad? Pero tengo que resaltar esto, si bien es cierto, la aplicación de los medios telemáticos o la realización de las audiencias por medios telemáticos es un salto gigantesco que bien utilizado, por supuesto que va a beneficiar a la efectividad de los derechos del niño. Sin embargo, no hay que olvidar que una regla trascendental, transversal, rectora en niñez y adolescencia es la inmediación del juez con las partes. El juez tiene que estar en contacto y quizás aplicada correctamente esta audiencia telemática y el juez con su experiencia, si bien no puede que no haya así como nosotros ahora esta presencia física, el mirarnos a los ojos, sin embargo el juez criterioso, el juez detallista, el juez mesurado, el juez prudente, puede informarse adecuadamente a través de este medio. Y con el tema del protocolo de aplicación de camas en unidades de terapia intensiva, hay un amplio debate, inclusive en el seno de los magistrados de niñez y adolescencia, porque esta es una responsabilidad social del Estado. El Estado debe proveer el servicio de salud de calidad a su población, sobre todo una población, cuando nuestro país es definido como un Estado social de derecho, el Estado debe proveer los servicios básicos para la población vulnerable, y los niños son una población vulnerable. Pero, sin embargo, desde el 2015 se está aplicando un protocolo, ciertamente
desarrollado con la participación de magistrados, pero que debería de revisarse prontamente para que no tenga que necesitarse una orden judicial para que un niño sea recibido en un nosocomio público o privado a costa del Estado para garantizársele el derecho a la salud, por ende a la vida. Es cierto. Sigo mirando el material. Hablan del fortalecimiento familiar y prevención de la separación del niño, niña y adolescente de su familia. Eso ya es algo más profundo, porque hay casos. Esta es la opinión de un periodista. Ustedes están en una posición muy difícil, porque cuidar los intereses del niño y del adolescente es complicado. Y cuando sí, ¿cómo decirlo para que no suene tan chocante? Si los padres no están en concordancia, no están en acuerdo, no están en sintonía, el que sufre es el niño. Y ustedes sufren detrás de los niños porque son las que tienen que intervenir y tratar de solucionar. Y en el caso del menor infractor es peor, porque si agarras y buscas cuál es el origen, a veces el origen es la familia. Están en una situación muy complicada. Y mirando este material, reitero que celebro que se tenga, porque hicieron un trabajo de hormiga, recopilar, poner a disposición este material es para celebrarlo. A ver, ¿quién me da más datos? ¿Doctora Rosa? ¿Doctora Vilma? Sobre el comentario que hiciste respecto al derecho del niño a la familia, estamos prometiendo también a la comunidad jurídica una ley 6486/20 comentada, porque resulta que esta ley tiene por finalidad asegurar el derecho de los niños a vivir en familia, regular las medidas de cuidado alternativo y regular la adopción. Bueno, pero está mal mirada y se mira parcialmente esta ley solamente como una que regula las medidas de cuidado alternativo y la adopción en consecuencia. Pero la primera parte de esta ley habla del derecho del niño a la familia, como mencionas. ¿A través de qué y cómo? A través de la ejecución de políticas públicas que fortalezcan los vínculos familiares y las responsabilidades parentales. Tenemos un artículo 55 de la Constitución Nacional que habla del ejercicio responsable de la paternidad y maternidad y que el Estado fomentará y protegerá además esto. Pero ¿cómo el Estado va a proteger o va a castigar o va a sancionar con la privación de la convivencia familiar a unos padres a quienes no les dio las herramientas, a quienes no le provee los medios? Y aquí hay una articulación fabulosa y quien navega en el código va a encontrar que se articula Código de Niñez y Adolescencia, cuando habla del derecho de familia, con la Convención de las Naciones Unidas, artículo 27, por ejemplo, que dice que los padres son los primeros responsables de proveer asistencia material y protección a los hijos, pero el Estado debe proveerles los medios. Y ahí la ley 6486 nos dice cómo, a través de políticas públicas. Y de vuelta ahí nos da un camino para buscar cuáles son las políticas públicas desarrolladas en el país para que se cumpla con esta obligación convencional del Estado. Eso es en cuanto al derecho del niño a la familia. En cuanto al adolescente infractor, este está en el libro 5 del Código de Niñez. De vuelta se aplica esta ley 6486, porque si no trabajamos con el fortalecimiento de la familia, si no trabajamos las habilidades parentales, esas capacidades que los padres tienen que desarrollar para cumplir con su rol natural de crianza, de protección, de educación, de garante de sus hijos, material y afectivamente, o afectiva y materialmente, entonces toda esa población juvenil que está en situación de desprotección, de vulnerabilidad por una serie de factores, que puede ser adicción, maltrato, abandono, y porque particularmente la población adolescente, la persona adolescente está en crisis. Entonces es allí donde tiene que surgir y aplicarse
alternativas sociales para trabajar con esta población. Y nosotras, con Vilma, como operadoras de esta jurisdicción especializada, también estamos en crisis, porque no visualizamos en la realidad un programa, ni siquiera un plan piloto serio que cumpla con estas obligaciones convencionales que el Estado asumió a 2 décadas de la vigencia del Código y a más de 2 décadas de la vigencia de la doctrina de protección integral, cuando el Estado asumió y ratificó la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño del año 1989, por ejemplo. 30 años y seguimos en lo mismo. Son generaciones que van sucediéndose, que seguramente van a padecer lo mismo, y tiene que surgir, tiene que aparecer, tiene que ubicarse en las instituciones claves, personas comprometidas con la población infanto-juvenil paraguaya. Una población infanto-juvenil que orilla el 30% de la población total paraguaya. ¿Y cómo es que no estamos tomando con seriedad las responsabilidades que tenemos con ellos? Es verdad. Doctora Vilma, ¿tiene algo más que agregar? Ay, impresionante las palabras que se me vienen a la cabeza. Primero, la dicotomía. Hoy día estamos hablando de un libro en donde ChatGPT te trae todo, y nosotros en una operación hormiga ya hicimos todo lo que tenemos en la actualidad. Tenemos telemática, pero cuando sos operador, estás en la calle con tu niño llorando, con tu niño que le falta las cuestiones básicas, no tenés el internet, tenés que hojear tu libro, y en eso tenés todos los mecanismos y todos los derechos, garantías que vos podés aplicar como operador, como estudiante, como mamá, como psicóloga, como la vecina que va a socorrer en un caso de maltrato. Y una serie de cuestiones muy interesantes. En esta dicotomía en donde tenemos todo en la nube, hoy estamos teniendo un hijo que se llama el código acordado y concordado. Y en otra palabra que me quedé es en el desafío. Y estamos defendiendo intereses, no de los padres, de los niños. Por eso la dedicatoria es para los niños que están en silencio, porque ese niño que necesita, y yo como agente fiscal de Niñez de Cordillera, que estoy cumpliendo 10 años en la jurisdicción, es el corre en todos los días, y ese niño jamás se va a enterar de quiénes fueron sus benefactores o detractores. Entonces, con la doctora Rosa, con quien hemos trabajado muchísimo, sobre todo en pandemia, no estamos esperando las respuestas de la parte administrativa o de la comunidad, sino que nos agenciamos nosotros a hervir el arroz y la papilla, a darle. Vuelvo otra vez el tema de la comida, parece que estoy obsesionada, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar son necesidades básicas urgentes que debemos dar respuestas hasta que una política pública nos pueda sostener en la parte jurídica, porque es la parte que está más, la parte que está organizada. Y es un desafío porque el doctor José Torres es defensor y tiene una postura con defender al niño. En mi caso es el Estado mismo. Estoy representando a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, y le tenemos a la doctora Rosa que tiene una óptica desde el juez que tiene que resolver. Entonces sí es una palabra desafío, que es una contienda, y en donde todos coincidimos es defender y cuidar los derechos de ese niño, y sobre todo el que no tiene voz. Neri Peña. Es cierto. Bueno, antes de cerrar, ¿quién eligió la portada? Porque la portada deja mucho. Es una pizarra, una tiza ya usadita. Quiere decir que ya se escribió mucho, se sigue enseñando. ¿Quién eligió la portada?
La diseñadora Pero te digo, intercontinental está fantástico. Es un arte. no, en realidad sí, porque te deja una pizarra, unas tizas ya gastadas, quiere decir que se escribió mucho y se sigue enseñando. Y en realidad hay que celebrar la aparición del Código de la Niñez y la Adolescencia, este libro actualizado y concordado, trae lo último de lo último, no puede faltar en la biblioteca. Y más que agradecer a los autores, porque esto es un trabajo de hormiga, y como lo decía la doctora Vilma, tenés la visión del defensor de la niñez, de la fiscalía y del juzgado. Tenés las tres visiones en un solo libro. Ahora vamos a esperar el comentado. ¿En qué aprieto les meto, verdad? Es el desafío, es el desafío. Tengo que reconocer que el señor Rubén Riveros, conocidísimo, muy apreciado, de la editorial Intercontinental, él es el que nos colaboró muchísimo en la diagramación del libro y fue un momento en el que mis compañeros de desafío, en este caso la doctora Vilma y José, estaban un poco distraídos en sus menesteres de responsabilidades propias del trabajo. Entonces, con el señor Riveros hemos elegido esta portada, esta maravillosa portada, esta pizarra, porque nos indica, hay todavía mucho por escribir y seguramente mucho por modificar, ¿verdad? Y de hecho es que a raíz de esta pizarra virtual o imaginaria que nosotros tenemos en nuestros debates, en el club de lectores de niñez como, que formamos con Vilma y con el doctor José, es que surgió la idea de trabajar. Y te cuento más, nos pusimos un plazo corto. Nosotros allá por junio dijimos, para agosto tenemos que terminar un código concordado porque no podemos seguir con esto. ¿Qué significó eso? Horas y horas de 2 meses intensos de trabajo, de verificar, de corregir y de mirar nuestros apuntes, porque nuestros respectivos códigos, que ya están añosos, ya son como papiros que apenas estamos tocando para que no se deshaga, tiene sus respectivos apuntes y esos apuntes fueron las bases para decir, no, aquí está tal artículo, aquí esto, aquí aquello. Y luego, cuando nos encontramos con el universo normativo, nos encontramos, por ejemplo, con unas disposiciones que en la biblioteca del Senado nos encontramos con que no se conocen siquiera. Si bien es cierto, se invoca, por ejemplo, la ley de protección de la lactancia materna, también está incluida en este compendio. Por ejemplo, el derecho del niño al protocolo de atención en los casos de abuso sexual, ¿verdad? Tenemos también disposiciones administrativas como el protocolo de la Policía Nacional para los casos de búsqueda y localización de niños. Entonces, de ahí surge, de una pizarra imaginaria que tenemos y seguimos manteniendo esto para trabajar una segunda versión de Código de Niñez concordado con propuesta quizás ya de adoptar un código procesal de niñez y adolescencia particular. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Rosa Yambay, a la doctora Vilma González, por este hermoso material. Tiene el sello de la librería Intercontinental Editora, Código de la Niñez y la Adolescencia, actualizado y concordado. Ya está disponible en todas las librerías del país. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en la biblioteca. Solo destacar, antes de cerrar y despedirnos, la generosidad de Alejandro Gatti, que siempre está apostando al desarrollo de materiales didácticos de carácter jurídico, ¿verdad? Entonces, y la oportunidad que nos da también de compartir a través de su editora, de la que él dirige, este material y poner a disposición de la comunidad jurídica y la población en general. Gracias por tu espacio, Neri, y aprovecho para agradecerle también a Vilma y a José que aceptaron seguir este desafío y concretar este proyecto con este material que se pone a disposición de la comunidad. Doctora Vilma. Me queda más que agradecer a la doctora, a José, por
hacerme reductible, porque yo me creo irreductible, ¿verdad? Ahora tengo que cambiar mi nombre, ahora soy una figura pública, estoy en un libro, exponer mis ideas, creo que a mi edad ya tenemos muchísimas experiencias que compartir y mucho que hacer. Es así que te quería comentar que en la pandemia organizamos charlas todos los martes a través de un club que le llamamos también Ideal. Y bueno, en vez de esperar la respuesta, lo organizamos nosotros. O sea que de este triunvirato creo que surgirán muchísimo que hablar y para revolucionar en todo lo que es para la defensa de todos los vulnerables. Muchísimas gracias, Neri Peña, y de corazón estamos en deuda contigo para el próximo material. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. A seguir aquí en la biblioteca por el Grupo Ñandutí. Bueno, la envidia sana. Miren dónde está la doctora Vilma. La naturaleza, está Natirá. Y bueno, nosotros, doctora Yambay, seguiremos aquí en la oficina. Así que enseguida volvemos con más de la biblioteca aquí por el Grupo Ñandutí. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.